Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Agradecer su presencia en la presentación del primer sondeo de opinión pública del UDOP correspondiente al año 2021. En esta ocasión vamos a presentar la evaluación del año 2020 en un sondeo de opinión que se realizó en el mes de diciembre, del 6 al 15 de diciembre del 2020. Es un muestreo polietápico por cuotas de áreas urbana y rural, departamento, sexo, grupos de edad, siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población. La encuesta se hizo en las viviendas de las personas encuestadas, que fueron 1.266 encuestas válidas con un error muestral de más o menos 2.7% y un nivel de confianza del 95%. La encuesta se realizó en los 14 departamentos del país y tocó los siguientes temas: la situación general del país, la situación económica familiar, opiniones sobre la seguridad y la victimización, opiniones sobre las instituciones estatales y actores sociales y algunos temas de coyuntura. Dejo la palabra a Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, quien nos presentará los resultados del sondeo. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En relación a los aspectos metodológicos, el principal problema que enfrenta El Salvador al cierre del 2020, y vemos como un 18.1% de la población salvadoreña señaló que este problema era la pandemia por el coronavirus. Un 15.3% hizo alusión al tema económico, en concreto con el endeudamiento del país. Un 14.7% hizo alusión a la delincuencia y la inseguridad que se vive. El 10.8% hizo referencia al desempleo. Un 10.4% en esta oportunidad de salvadoreños señaló la falta de transparencia y la corrupción como el principal problema que enfrenta el país, mientras que en proporciones menores fueron mencionadas la pobreza, la confrontación entre el presidente y los diputados, la violencia y la política. En temas generales vimos las opiniones de la ciudadanía sobre la economía del país, y en este sentido vemos como para un 47% de la población salvadoreña la situación del país en esta materia está mejor en comparación con el año anterior, mientras que un 33.4% señaló que estaba peor. Al explorar entre el grupo de personas que indicó que la situación del país está mejor, vemos como la mayoría indica que esta situación está relacionada con la gestión del presidente Nayib Bukele, mientras que un 17.3% señaló que esta mejora se debía al avance en materia de seguridad, a la reducción de los homicidios y a la reducción de la delincuencia. En concreto, con el grupo que señaló que la situación del país está peor en comparación con el año 2019, la mayoría hizo alusión a la pandemia por el coronavirus, mientras que un 10% mencionó el empeoramiento de la economía y el estancamiento de la misma. Al consultar la situación económica del país, vemos como para un 40.7% de la población salvadoreña esta empeoró, mientras que para un 38.3% la situación económica nacional no tuvo ninguna variación respecto a 2019 y solo para un 21% mejoró. Al hablar o explorar sobre la percepción de la pobreza en el país,
para un 43.6% de la población salvadoreña. Esta aumentó para un 39.8%. La pobreza no tuvo una variación respecto al año 2019 y para un 16.6% la pobreza en el país disminuyó. Al consultar sobre el aumento, disminución o sobre los productos básicos como los huevos, los frijoles, etcétera, vemos como para más de la mitad de la población salvadoreña el precio de los productos básicos no ha tenido una variación en relación a 2019, mientras que un 41.7% sostuvo que estos habían aumentado y para un 6.7% habían disminuido. En relación al aumento del costo de la vida en el país, vemos como para más de la mitad de los salvadoreños el costo de la vida ha aumentado en algo o en mucho durante el año 2020. En relación a la situación económica familiar de los hogares visitados, vemos como el 59.4% señaló que su situación económica seguía igual en comparación con el año 19, mientras que en relación el 26.2% señaló que su situación económica familiar había empeorado, mientras que un 14.5% sostuvo que ésta había mejorado. Dos indicadores que se han incorporado recientemente a las evaluaciones anuales realizadas por el YUDOP son la adquisición de nuevas deudas y la abstención de comprar alimentos por el aumento de los precios. Como vemos, cerca de la tercera parte de la población salvadoreña afirmó que había ocurrido esta situación en sus hogares durante el año 2020. Vemos cómo en comparación con el año 2019, en el caso de la adquisición de nuevas deudas, aunque las proporciones son similares, sí es importante señalar que la frecuencia que se ha registrado durante el año 2020 para adquirir nuevas deudas de parte de las y los salvadoreños encuestados ha aumentado. En el caso de dejar de comprar alimentos porque los precios han aumentado, vemos cómo en comparación con el año 2019, esta proporción ha reducido. Otro punto importante en la evaluación del país fueron algunas opiniones relacionadas con la migración. Y en primer lugar le preguntamos a la población si desea migrar o irse a vivir a otro país, a lo que el 27.8% respondió afirmativamente. Al consultar las razones por las cuales las personas deseaban irse del país, más de la mitad de la población sostuvo que lo harían para mejorar la economía familiar. Un 17.3% señaló que lo harían para poder encontrar un mejor empleo. El 16.5% señaló que era importante para mejorar su calidad de vida, mientras que un 7.4% hizo alusión a temas relacionados con la delincuencia y la seguridad. Al consultar a la población sobre su percepción sobre el aumento o no de la migración de salvadoreños hacia el extranjero, para un 40.4% este fenómeno ha disminuido, para un 34.3% ha seguido igual, mientras que para un 22.8% la migración hacia el extranjero de salvadoreños aumentó en el año 2020. Otro de los temas fundamentales, como lo mencionó nuestro rector, está relacionado con el área de seguridad. En primer lugar, consultamos si las personas, al pensar en el lugar o colonia donde viven y en la posibilidad de ser víctimas de un hecho delincuencial, se sentían seguras o no, a lo que el 57% de la población salvadoreña respondió sentirse seguro, un 8.3% muy seguros y un 29.6% señaló inseguros y un 5.1% muy inseguros.
En relación al comparativo histórico sobre la percepción de seguridad, vemos cómo hay un aumento en relación al año 2019, sin embargo, es todavía inferior al reporte realizado por el UDOP al cierre de la evaluación de 2018. Otro ítem explorado es la percepción sobre la situación de la delincuencia en el país, a lo que el 63% de la población señaló que percibían que la delincuencia había disminuido, un 28.3% señaló que ésta seguía igual y un 8.7% señaló que este fenómeno ha aumentado. En perspectiva histórica, vemos que la percepción sobre el aumento de la delincuencia en el país, registradas en las encuestas de opinión desde el año 2010 hasta la fecha, en 2019 y 2020 son los puntos más bajos registrados hasta el momento, aunque es importante señalar el aumento del 2020 respecto al registro de 2019. En relación a la posibilidad de la policía para controlar la delincuencia en los lugares donde vive la población, más de la mitad de la población salvadoreña sostiene que la policía ha logrado controlar en mucho la delincuencia en los territorios. En perspectiva, en relación al año 2019, vemos cómo la proporción de personas que ha indicado que la policía ha sido efectiva ha aumentado respecto al año anterior. En relación a la comparación sobre la evaluación del Plan Control Territorial y en concreto con la posibilidad de reducir, ¿verdad?, el control territorial de los grupos pandilleriles, vemos como la proporción de salvadoreños que ha afirmado que el Plan Control Territorial ha ayudado en algo o mucho a recuperar estos sectores ha aumentado en un 68.8%, mientras que en 2019 este grupo era de 65.8%. Al consultar si consideraban que el accionar de las pandillas en el lugar donde viven las personas ha aumentado, disminuido o ha seguido igual, vemos que para un 59.8% de la población salvadoreña ha disminuido. Para un 30.7% esta situación se ha mantenido igual y para un 1.8% ha aumentado. Un 6.4% de la población declaró en la encuesta que en el lugar donde viven no existe pandillas. Otro ítem relacionado con la victimización directa por delincuencia en el país, vemos que el 9.3% de la población salvadoreña en esta oportunidad afirmó haber sido víctima de un hecho delincuencial durante el año 2020. Vemos al consultar y explorar los tipos de hechos a los que fueron victimizados este grupo de personas, la mayoría está vinculado con delitos relacionados al patrimonio. Por ejemplo, el robo sin arma, es decir, el hurto, las amenazas, la extorsión, los daños a la propiedad y el robo con arma son los principales delitos señalados por este grupo de personas que afirmó ser víctima de un delito el año pasado. En perspectiva histórica, nuevamente, vemos que en este año se registra una baja proporción de salvadoreños que fueron víctimas de un hecho delincuencial, aunque se registra un leve aumento respecto a el dato registrado en la evaluación del año 2019. Otros puntos importantes analizados en este sondeo fueron la agresión de parte de los miembros de la policía y militares. En concreto, se le consultó a la ciudadanía si algún policía o soldado lo había maltratado físicamente o lo había golpeado. En el caso de la corporación policial, un 2.6% de la población salvadoreña afirmó que esta situación había ocurrido durante el año 2020, mientras que en el caso de las Fuerzas Armadas, solo un 0.6% de la población afirmó que esta situación había ocurrido.
Sin embargo, los números aumentan al consultar a las personas si han visto que algún policía o soldado ha maltratado a un tercero. Vemos cómo en el caso de la policía, la proporción que afirma que ha presenciado este tipo de situaciones incrementa en un 14.2% y en el caso de las Fuerzas Armadas a un 8.3%. En relación a la perspectiva histórica sobre la presencia, haber presenciado que algún policía maltrata físicamente a un tercero, vemos que el 2020 es la proporción más baja que se ha registrado en los sondeos en los que se ha incluido este indicador. Otro apartado de este estudio fue la evaluación de algunas instituciones estatales y algunos actores sociales. Como tradicionalmente se ha explorado, el nivel de confianza en las instituciones y actores sociales del país, se registran algunas variaciones respecto del año 2019. En primer lugar, el 66.7% de la población afirma tener mucha confianza en el presidente de la República. El 50% de salvadoreños indicó tener mucha confianza en la Fuerza Armada, un 48.3% en el gobierno central, un 41.7% en la Policía Nacional Civil y otras instituciones fueron mencionadas en menores proporciones, como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, el sistema penitenciario, los medios de comunicación, las alcaldías, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y los empresarios. Nuevamente, las instituciones que registran los niveles más bajos de confianza ciudadana son la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. En comparación con el año 2019, vemos cómo hay un aumento importante de la confianza en las instituciones del Ejecutivo, especialmente en el presidente, en la FAES, el Gobierno Central y la PNC. Otro dato relacionado con la evaluación de la labor de las instituciones es la calificación ciudadana a su trabajo durante el año 2020. Vemos que el presidente de la República registra en esta oportunidad una calificación de 8.37, el Gobierno Central de 7.74, la Fuerza Armada de 7.61, la PNC de 7.37, y el resto de instituciones aprobadas tienen una nota superior al 6, como las iglesias evangélicas y católicas, el sistema penitenciario y los medios de comunicación. En cambio, las instituciones que fueron reprobadas por la ciudadanía están la PGR, la PDDH, los empresarios, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, las alcaldías, los partidos políticos y la Asamblea, que nuevamente son las dos entidades que registran la calificación más baja otorgada por los salvadoreños. En comparación con el año 2019, nuevamente vemos cómo las instituciones del Ejecutivo, que ya mencioné al inicio, son las que han registrado un aumento respecto del año anterior. Otro elemento analizado es la percepción de mucha corrupción en estas instituciones. Y vemos cómo para 7 de cada 10 salvadoreños en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos existe una percepción de mucha corrupción. En el caso de la Fiscalía General de la República, el 50% de la población salvadoreña opina de esta forma, mientras que otras entidades han sido señaladas por el 44.8% en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el 41.9% en el caso de los empresarios y proporciones abajo del 40% están el resto de instituciones. En comparación, vemos también un alarmante aumento en relación a la Asamblea Legislativa sobre la percepción de corrupción respecto al año 2019.
Y otro indicador que fue explorado en este estudio fue, en concreto, la percepción sobre el cumplimiento de la ley y la Constitución de parte de estas mismas instituciones y actores sociales. Vemos como para un 57.3% de la ciudadanía el presidente cumple mucho la ley y la Constitución. En el caso del gobierno central y la Fuerza Armada, 4 de cada 10 opina de esta forma. En el caso de la PNC, 3 de cada 10. Y en el caso de las iglesias evangélica, católica y el sistema penitenciario, cerca de 2 de cada 10 opina que cumplen en mucho la ley y la Constitución. En menores proporciones han sido señalados las otras entidades y actores consultados. Para ir cerrando a los temas de coyuntura que fueron explorados en este estudio, en primer lugar, vimos la opinión de la gente sobre el atraso al salario de más de 13,000 empleados públicos de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Vemos como para el 54% de la población salvadoreña, este retraso es una estrategia política para presionar a los otros órganos del Estado, mientras que para un 39.7% el retraso está adjudicado a la falta de recursos. También un tema importante que exploramos fue el bloqueo al acceso a los archivos militares para esclarecer la masacre del Mozote de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele y la Fuerza Armada. Sobre esta acción, el 50.9% de la población salvadoreña desaprueba este bloqueo, mientras que un 38.3% afirmó que apoyaba esta medida. Finalmente, en relación a la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, consultamos si creían que la elección de Joe Biden sería beneficiosa para los intereses de los salvadoreños, a lo que 7 de cada 10 salvadoreños respondió de forma afirmativa, mientras que un 11.9% señaló que este cambio no sería beneficioso para el país. Con esto cierro la presentación de resultados y dejo la palabra a nuestro rector. Laura, la idea ahora es hacer una valoración de esta encuesta correspondiente a la evaluación del año 2020. En primer lugar, vemos que la encuesta nos señala que los aspectos económicos, sumando todos aquellos elementos señalados como principal problema del país relacionados con la economía, ocupan el primer lugar. En segundo lugar serían los aspectos relacionados con la seguridad. En tercer lugar, el COVID-19, muy cerca. Y en cuarto lugar, y por primera vez, aparece la corrupción con un 10% de la población que señala que es uno de los principales problemas del país. También nos encontramos que la visión sobre la situación general del país que tiene la población es menos optimista al finalizar el año 2020 de lo que lo era al finalizar el año 2019. La principal razón del empeoramiento de la situación del país es la COVID-19, así lo señalan el 64.8% de los que dicen que por qué el país está peor. Y la principal razón de que el país está mejor se debe a la gestión de Nayib Bukele, señalado por 2/3 de la población, y a la mejora de la seguridad. Si vemos una disminución del optimismo de la población en cuanto a la situación del país entre el final del año 2019 y el final del año 2020. Mientras en el año 2019 solamente el 5% de la población decía que el país está peor, al finalizar el año 2020 lo afirman
Una tercera parte de la población, el 33%, dicen que el país está peor. Una quinta parte considera que el país está igual y el 47% considera que está mejor, cuando en el año 2020 eran 2/3 partes, el 66% de la población que afirmaba que el país estaba mejor. La mejora de la seguridad es el principal factor que la gente valora, que ha supuesto una mejora en la situación del país. Por encima de la mitad de la población se considera que ha disminuido la seguridad, ha disminuido la delincuencia, ha disminuido el accionar de las pandillas, y que tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada y el Plan del Control Territorial han contribuido mucho o algo a reducir el crimen en el país. También se da un incremento en la percepción de seguridad que tiene la población. Pero a la vez vemos un leve incremento en el nivel de victimización, que pasa de 8.9% a 9.3%. Y aunque es uno de los niveles más bajos, los de los 2 últimos años respecto a la década, sí podemos observar que ha habido una intensificación del crimen en las mismas personas. Las víctimas son víctimas más veces y de distintos crímenes, ¿verdad? Por tanto, se ha dado una concentración de los delitos o de la criminalidad en menos personas. Es importante también señalar que la población considera que tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada son más respetuosos de los derechos humanos y están realizando menos acciones de maltrato que en el pasado. En cambio, en el tema de la economía sí hay mayor coincidencia de que ha habido un empeoramiento tanto en la economía del país como en la economía familiar. Son más los que afirman que éstas han empeorado que los que afirman que ha mejorado. El 40.7% de la población considera que ha empeorado la economía del país, mientras que un 21% que mejoró. El 26% señala que empeoró la economía familiar, mientras el 14.5% que mejoró. El 43.6% señala que aumentó la pobreza, mientras el 16.6% que disminuyó. La situación económica se ha empeorado en parte debido a la lucha contra la pandemia del COVID-19 y a los meses de confinamiento que, como sabemos, supusieron el cierre de empresas, despidos masivos y muchas personas que vieron disminuidos sus ingresos. Pero la expectativa de la mejoría de la situación del país para el año 2021 también ha disminuido respecto a las expectativas que tenían la población en el año 2019. En el año 2019, casi un 70% de la población afirmaba esperar una mejoría en el 2020. Ahora, el 53.5% piensan que en el año 2021 mejorará la economía respecto al 2020. Es más claro ese pesimismo en aquellos que piensan que la economía empeorará. Son el 19.5%, cuando en el año 2019 apenas señalaban que empeoraría la economía el 4.7% de la población. En cuanto a la opinión de la población sobre las instituciones, sí observamos
cambios importantes, como ya se ha visto, que el nivel de confianza en el presidente de la República es alto y 2/3 partes de la población señalan tener mucha confianza en él. Igualmente se le otorga una buena nota a su gestión de 8.37. Y este nivel de confianza en la presidencia de la República se traslada también a instituciones como la Fuerza Armada, el Gobierno de El Salvador y la Policía Nacional Civil, que ocupan los 4 primeros lugares en confianza y también tienen las 4 mejores notas asignadas por la población. En cambio, podemos ver que aquellas instituciones que no están bajo el control del presidente de la República y con las que el presidente de la República o el gobierno han tenido algún tipo de confrontación, han bajado los niveles de confianza de la población y también la población les asigna una peor nota. Hay algunos aspectos que aparecen de manera novedosa en la encuesta y que es importante tenerlos en cuenta. Podemos observar que a pesar de aumentar el nivel de confianza y la nota que se asigna a las instituciones vinculadas a la presidencia de la República, también se señala aspectos negativos. Ya dijimos que por primera vez la corrupción está en el 4º lugar en cuanto a los problemas principales del país, señalado por el 10%. Pero esta corrupción también se señala en estas mismas instituciones que gozan de mucha confianza de la población. Por ejemplo, 2 de cada 10 salvadoreños señalan que la corrupción se da en la presidencia de la República. 36.8% ven mucha o algo de corrupción en el gobierno de El Salvador. El 38.3% ven corrupción en la Fuerza Armada y el 49.5%, casi la mitad de la población, señalan corrupción en la Policía Nacional Civil. A su vez, el 15.6% de la población afirma creer que el presidente de la República no está haciendo esfuerzos para combatir la corrupción en el gobierno. Otro aspecto que la población señala como problemático es la confrontación entre el presidente y los demás órganos del Estado, especialmente con la Asamblea Legislativa, lo que consideran que está causando daño importante al país. También hemos podido ver que no se aprueban decisiones del presidente, como es el cerrar los archivos de la Fuerza Armada para la investigación de la masacre del Mozote. El 50.9% de la población lo desaprueba, y que también el 54% de la población señala que el no haber pagado la planilla a tiempo a empleados públicos de otras instituciones o el FODES es parte de una estrategia política para presionar a los otros órganos del Estado. Podemos ver también que el discurso presidencial y las medidas de no pagar el FODES a las alcaldías y señalar a los alcaldes como corruptos ha tenido un impacto importante. Y las alcaldías que hace unos años gozaban de la confianza de la población en el 30%, hoy apenas gozan de la confianza del 18.5% de la población y, como hemos visto, su nota es de 4.93, no llegando a 5, e igualmente ocupan
un puesto intermedio en los niveles de corrupción. En conclusión, vemos que la mayoría de la población pues aprueba la gestión del presidente, considera que la gestión del presidente ha supuesto una mejora en el país, señalan tener mucha confianza, le ponen buena nota, pero a la vez incrementa el número de personas que tienen una visión más crítica en este año y medio de gobierno. Y se han incrementado considerablemente los señalamientos negativos hacia la situación del país y han disminuido las expectativas que tenía la población sobre el gobierno de Nayib Bukele y la capacidad de éste de responder a las demandas que la población tiene. Estos aspectos son todavía pequeños, pero sí es importante ver que tienen una tendencia creciente. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos con toda la disposición de responder a ellas. Solo por cuestiones de audio, a ver si ustedes nos podrían ayudar para recapitular cómo se encuentra, según la encuesta, el aspecto económico en el país. ¿Lo dices tú? En general, como lo mencionó nuestro rector, la situación económica es uno de los temas que vemos menos optimismo de parte de los salvadoreños al cierre del 2020. Por ejemplo, 4 de cada 10 salvadoreños opinó que la situación económica del país al cierre del año pasado había empeorado. En relación a la pobreza, vemos como para un 43.6% de la población salvadoreña la pobreza ha aumentado y también más de la mitad de la población sostiene que los precios de los productos básicos en El Salvador durante el año 2020 no han tenido ningún cambio. Para un 41.7% estos productos habían aumentado. En relación a la percepción sobre el aumento del costo de la vida en el país, para un 38.3% de la población salvadoreña, el costo de la vida ha aumentado en mucho y para un 21.6% ha aumentado algo. Esto significa que para más de la mitad de la población este aumento va en considerablemente más alto, ¿verdad?, respecto al año 2019. En relación a la situación económica familiar, para un 59.4% de la población no identificó ninguna modificación respecto al año anterior y para un 26.2% su situación económica dentro del hogar de este grupo de salvadoreños ha empeorado. En relación a los temas sobre la adquisición de nuevas deudas, para un 31.1%, esta situación fue necesaria en sus hogares y para una proporción similar, un 30.9% de salvadoreños indicaron haber dejado de comprar alimentos por el aumento de los precios durante el año 2020. Aunque en comparación con el año 2019, la adquisición de nuevas deudas durante el año 2020, la proporción no ha variado, sí es importante mencionar que la frecuencia con la que ha ocurrido esta situación se ha intensificado en los hogares salvadoreños. En relación al haber dejado de comprar alimentos, aquí sí vemos una reducción de la proporción de salvadoreños respecto al año pasado. Buenos días, padre y Laura. ¿Por qué creen ustedes que la población en esta encuesta ha mejorado un poco la percepción
buena que tienen del gobierno, siendo la PNC y las Fuerzas Armadas también las principales instituciones que han logrado un buen porcentaje de evaluación de parte de algunas personas. ¿Cuál sería la razón? Bueno, por un lado vemos que se corresponde con las mejoras en la percepción de la seguridad en el país, ¿verdad? Y en que pues ha disminuido el crimen, el accionar de las pandillas, todo lo relacionado a la seguridad tiene un aspecto importante porque la misma la población lo señala como algo que ha supuesto una mejora en la situación del país. Por otro lado, creo yo que aunque no se ha visto en esta encuesta, pero lo hemos visto en otros sondeos de opinión, pues hay una apreciación positiva de cómo el gobierno ha gestionado el tema de la pandemia, ¿verdad? Incluso en preguntas que se hacen sobre la misma, pues se considera que el actuar del gobierno sobre la pandemia fue muy positivo. Estos aspectos yo creo que entran como parte de la mejora de la visión del presidente. También, pues, lo que el presidente ha ofrecido a la población en estos meses en cuanto al apoyo con alimentos, que ha sido un despliegue importante en la entrega de alimentos a la población, respuesta a las situaciones como ante los eventos naturales, son aspectos que han mejorado la evaluación de la población respecto a la gestión del presidente. También, evidentemente, que ha habido aspectos como la publicidad que ha desplegado la Fuerza Armada, que sin duda también ha tenido un impacto positivo. Sin embargo, la corrupción, se mencionaba en uno de los aspectos, también está ya siendo visualizada por la población y muchas veces esta no está siendo tal vez erradicada o combatida desde el Ejecutivo. Hemos visto a lo largo de este nuevo gobierno cómo la transparencia, o ha sido, mejor dicho, el gobierno enemigo de la transparencia. ¿Podría esto pasar factura al gobierno en los próximos meses? Como hemos señalado, estos aspectos comienzan a despuntar en la opinión pública, ¿verdad? Y la corrupción preocupa más a la población, nunca había salido en este puesto tan importante, y esta corrupción, como vemos, se señala que existe tanto en la Presidencia de la República como en el Gobierno de El Salvador, como en la Policía Nacional Civil, como en la Fuerza Armada, como también en el sistema penitenciario, ¿verdad? Y esto comienza a verse y comienza a crecer. Si esto sigue, y como también ve una parte importante de la población que el presidente no está haciendo lo suficiente para combatir a la corrupción, evidentemente va a tener un impacto a la hora de evaluar la gestión presidencial. Buenos días. Mi pregunta es sobre, según la encuesta de las personas a las que preguntaron, el 57% dijo que el presidente es el que respeta la Constitución y la ley, pero hay diversos hechos que comprueban lo contrario. No sé cuál es la opinión respecto a eso. Bueno, una cosa es la percepción que tiene la población, y vemos que la población valora el actuar de la Presidencia de la República, del gobierno, etcétera, no en tanto en base a hechos y realidades, sino a la adhesión que tienen a la figura del presidente. Aquellos que señalan como partido de preferencia Nuevas Ideas son los que más valoran al presidente, más confianza tienen en él y más señalan estos aspectos. Pero también es interesante ver el otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto al cumplimiento de las leyes, hay un 20% de la población que considera que el presidente cumple nada o poco las leyes del país, y un 30% que considera que el gobierno de El Salvador cumple nada o poco las leyes del país. En el caso de la PNC es el 34% que considera que no cumple o respeta las leyes del país,
en el sistema penitenciario es el 45.5%, ¿verdad? Entonces, son esos aspectos que yo les decía que si hay una parte que va incrementando de la población que tiene una opinión más crítica, que señala aspectos que son importantes, pero también las personas que se sienten cómodas con el presidente evalúan más favorablemente y tienen una imagen más positiva de él, aunque tengamos datos y hechos concretos que no corresponden a esta realidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vemos que la encuesta también denota que hay instituciones que tienen poca confianza, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos. ¿Qué es lo que hace que la población tenga esa poca confianza en esas instituciones? Y sí muestra bastante confianza en instituciones, en el Presidente de la República, en la Policía, en la Fuerza Armada y otras instituciones de gobierno. Bueno, ya estas instituciones que usted ha señalado, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de Derechos Humanos, son instituciones que desde hace tiempo son señaladas por la población como instituciones en las que han perdido la confianza. Y han perdido la confianza en estas instituciones en buena medida porque no han sido instituciones eficientes que hayan respondido a las demandas de la población. Hoy vemos que todavía esta confianza ha disminuido más y ha disminuido por el nivel de confrontación entre la Presidencia de la República y estas instituciones. Y los altos niveles de adhesión que tiene la población a la Presidencia de la República, ¿verdad?, hacen que evalúen más negativamente a las instituciones que consideran que están contra la Presidencia de la República o que le ponen dificultades al trabajo de la Presidencia de la República. Es importante ver algo que no habíamos visto anteriormente, pero sí en este año y medio último, el gran protagonismo que tiene el presidente de la República en el país y cómo las personas que se sienten a gusto con el presidente de la República, pues ello condiciona su visión sobre el resto de las instituciones. Sí, muy buenos días. Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo estaba revisando dentro de la presentación que ustedes dieron de que el porcentaje de personas que opinan que existe mucha corrupción en las instituciones y aparece que el presidente está con 6.6%. Sin embargo, es el último del listado. Pero usted ha mencionado, creo que otros datos que no estaban incluidos en la presentación, donde también hablan o señalan acerca del nivel de corrupción que se le puede adjudicar al presidente o a la cartera o al gobierno en sí. Entonces no sé en ese punto, porque sí me parece un poco extraño que en la presentación aparece el presidente como el último en el listado con un nivel bastante bajo, pero también nos estamos mencionando de que el nivel de poca transparencia y de corrupción que está teniendo el Ejecutivo, pues es algo que queda en evidencia. Entonces, sí, pero es así, o sea, el presidente es la instancia donde se considera que hay menos corrupción, ¿verdad? Eso es así. Y el gobierno, la PNC, la Fuerza Armada van incrementando la opinión de la población en que hay más corrupción en estas instituciones, pero siempre están ocupando lugares relativamente bajos, ¿verdad? Entonces, en la presentación presentamos el dato de las personas que piensan que hay mucha corrupción y, por cierto, pues el presidente ocupa el último lugar, ¿verdad? Para aclarar también, el dato al que hace referencia nuestro rector está sumando la proporción de personas que indican mucha corrupción y alguna corrupción en el presidente de la República. Ahí llegamos a la quinta parte de la población salvadoreña, como lo mencionó anteriormente. Perfecto. Y no sé si podría hacer otra pregunta, pero no referente al tema del estudio.
es con respecto a lo que dijo la Iglesia Católica de que no van a dar un total acceso a los archivos con lo del caso del Mozote. No sé qué opinión tienen ustedes, porque sí se ha complicado bastante para el juez de San Francisco Gotera poder encontrar la información para seguir con el proceso. El día de ayer, el arzobispo de San Salvador, en una conferencia de prensa también que yo vi por YouTube, ¿Sí? Señaló que habían hablado con el juez de Gotera para conocer por qué él quería acceder a los archivos del arzobispado que tienen pues testimonios respecto de la masacre del Mozote, y que se habían puesto de acuerdo para que el juez sí pudiera revisar esos archivos, ¿verdad? De manera que lo que contienen esos archivos respecto a la masacre del Mozote pudiera ser usado para la investigación que está haciendo el juez en la misma. Uh-huh. Bueno, mi opinión es que hubo una confusión, ¿verdad? Y que evidentemente es muy importante que estos archivos de tutela legal que tienen información sobre muchas violaciones a los derechos humanos sean puestos a disposición de los jueces cuando se investiguen este tipo de hechos delictivos, ¿verdad? Porque son archivos que pueden dar mucha información para que se haga justicia en estos casos, ¿verdad? Yo creo que la confusión vino porque en algún momento se quiso retirar esos archivos y pasarlos a instancias del Estado, y esa es algo que no debe hacerse. Deben mantenerse en poder de la Iglesia, pero sí deben estar abiertos para que sirvan para las investigaciones contra los violadores de derechos humanos en el país. Buenos días, Laura y Padre Andreu. Desde diferentes espacios se ha cuestionado la eficacia del Plan Control Territorial, sobre todo en lo que respecta al control de las pandillas en los territorios, pero ahora la encuesta revela todo lo contrario. ¿Cómo podemos interpretar esas contradicciones? Bueno, quizás en primer lugar es importante señalar que los cuestionamientos relacionados al Plan Control Territorial están referidos a la ausencia de indicadores concretos que permitan evaluar la efectividad y también de contar con evidencia empírica que soporte esa estructura o esta estrategia o política pública que el Ejecutivo ha tomado como bastión en esta materia. Otro elemento importante es que, a la luz de lo que ya había mencionado nuestro rector, obviamente la imagen y la confianza que la ciudadanía tiene en el presidente de la República son elementos que están vinculados con la percepción de la gente en relación al plan, ¿verdad? Y como ya lo había afirmado también anteriormente el Padre Andreu, obviamente eso trastoca la realidad o los lentes con la que la población salvadoreña en estos momentos, ¿verdad?, está evaluando el 2020. Solo una consulta, ¿por qué no se evaluó en esto último que acaba de la encuesta que ustedes realizaron, proyecciones electorales o proyecciones sobre preferencias? Porque es una encuesta de evaluación del año, ¿verdad? Próximamente vamos a presentar otras encuestas o sondeos de opinión pública en los que sí hacemos una evaluación sobre la opinión o las preferencias electorales de la población, pero en esta encuesta es una evaluación del año, es una encuesta que venimos haciendo sistemáticamente cada año desde el Instituto Universitario de Opinión Pública, y se hace independientemente de si hay o no un proceso electoral. Bueno, con eso cerramos la transmisión y agradecemos a los medios de comunicación presentes y a todos los que sintonizaron esta transmisión a través de redes sociales. Gracias.